Hola amigos, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de GTA 4. Otra vez el primo haciendo apuestas o nos tiene una sorpresa. Veamos en el nuevo capítulo de GTA 4. Capítulo 17 amigos. Capítulo 17, no se lo pierdan. Roman, we have spoken about your gambling. Agarren sus palomitas, acomoden su celular, su laptop, que arrancamos con este nuevo capítulo amigos. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, los he extrañado mucho. Vamos a ver si es verdad. Dice el primazo Roman que compró un nuevo apartamento, una habitación, y que está de super lujo. Que vamos a cambiar de opinión porque por los que vieron en el anterior capítulo, no sé si lo vieron, pero estuvo fuerte la cosa. Habían secuestrado como siempre al primo y estuvo a riesgo de que lo entregaran con nuestro antagonista principal, el Dimitri, por apuestas. Ya saben que a Roman le gusta la vida loca y Nico pues es como que está más centrado, ya saben, y pues lo fue a rescatar y todo. Y andaba un poco chiviadón, andaba un poco molesto. Así que dice Roman que se endeudó, pero poquito, según él. Pero que dice que íbamos a cambiar de opinión, que iba a estar todo genial. Cool, I guess. Anytime you want to race, give me a call and I'll hit you up with a location. Peace, man. Aquí nos llamó Gracie, que dice que ya podemos hacer como misiones secundarias si queremos hacer carreras o arrancones de autos, así como aquella vez en la anterior misión, que fue la última misión principal oficial de Gracie. Entonces amigos, vamos a la siguiente misión. Vamos a ver qué nos depara este capítulo 17. Este capítulo 17 lo voy a tratar de hacer más larguitos que los anteriores. No por muchos minutos, pero más o menos entre ese rango de 40 minutos a 50 minutos, así como lo hemos estado haciendo ya los últimos 3. Y pues según aquí está nuestro nuevo apartamento, pinta bien, es un edificio grande. Acabamos de subir el ascensor y... Nico, it's Dimitri. I have nothing to say to you. I nearly ran into your cousin the other Él day. está hablando ese hijo de My friends were hanging out with him. The party got busted up though before I got there. I wish you had been there. We could have had some fun. Not as much fun as I would have had with Roman, believe me. Pues bueno amigos, la verdad sí nos convenció Roman. Es una habitación muy de lujo en comparación de la primera o de la segunda que habíamos estado. Sin juzgar, la verdad, nos acoplamos y nos adaptamos a lo que nos han brindado, ¿no? Que el primo y pues su pareja. Pero en comparación de esto está de super lujo. Vista en el edificio, mira, una camita, todo animal print. Su propia cocina, su propio apartamento, o sea, departamento con su colchoncito aparte de la sala, no todo ahí en el mismo lugar. Ya nos echamos una siesta. Guardamos el juego aquí ya para empezar para que sea nuestro punto de partida y ya guardemos todas las misiones y empecemos desde aquí ya para que empecemos a marcar territorio en esta parte de la ciudad prácticamente. Así que pues bajamos y continuamos. Solo quería mostrarles esta parte del nuevo piso franco que no nos obsequió, sino que compró el primo Roman para que puedan vivir ambos. Pero la verdad está muy de lujo. Se le agradece al primo. Ya está tomando mejores decisiones. No solamente se está endeudando en cosas innecesarias como en malos vicios. Así
que ya saben, amigos, si tomen, no manejen. Así que pues nos vamos directo a la otra misión. Vamos a ir paseando prácticamente en la ciudad de Albuquerque. Ya estamos en el mero centro de la ciudad. Me gusta cómo se ven los puentes, cómo atraviesa los puentes por pistas subterráneas entre los edificios. La verdad que hay muy buena vista en esta ciudad. Mucho mejor que el anterior, la verdad, donde está Bohan Sur, el norte, Hope Beach, todas esas partes. La verdad, Hope sí se ve, Hope Beach no se ve tan mal, pero lo que es Bohan, algo así, no sé cómo se escribe Bohan, así de Bohan, pero no sé cómo se pueda pronunciar. Pero la verdad sí, esa parte sí estaba como que muy underground, o sea, muy urbana y nada que ver con esta ciudad, ¿no? O sea, esta ciudad sí está un poquito más elegante, con una estructura más moderna y hay muchos centros comerciales. Hi. Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. In here. Salute? Eat my ass, buddy. I'm up for the promotion, and you're not. What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Belik. Quite a file. Quite a story. Who are you? FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkov. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey, welcome to America. Baskala Starodejeva. Bushkow. Interesante conversación. Muy interesante. Entonces vamos al apartamento en Hove Beach. Vamos a tomar un taxi, amigos. Lo que les comentaba, cuando ya son misiones, no es muy continuo, pero cuando son misiones que van hasta un punto A al punto B, que es donde nosotros empezamos a hacer nuestras primeras misiones y viajamos en un vehículo de forma manual, se puede tornar un poco repetitivo. No es muy seguido, pero para evitarnos eso, en este momento lo que vamos a hacer es tomar un taxi y que nos deje directamente en la misión, así que nos evitamos todo ese recorrido de forma manual.
Regularmente siempre dejo las partes, le muestro las partes que son nuevas de la ciudad. Ahora, ¿qué traes, enfermo? Casi me atropella. Ahora, amigo, no te recomiendo que me hagas sacar una escopeta ahorita, si no, todos sabemos cómo va a terminar esto. Explosiones, policías y demás. Llegamos, tocamos la puerta a ver qué tal, quién sale. Vamos a ser un poco precavidos. Les dejo la cinemática, Mr. chicos. Lincoln! Anybody here? What have you got for me? Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Ok, amigos, nos indicó que busquemos información en esa laptop, en el ordenador. Entonces vamos a acercarnos a ver si encontramos algo. Está muy extraña esta página, bien Illuminati, bien masónica. Entramos a la web a ver qué show. Entramos a la web. Vamos a ver. Love Meet. Ya hemos entrado por acá, pero vamos a ver los correos. Basically. Okay. Pues estos correos son de paranoia. Dicen que uno que lo piensan que lo quieren envenenar y no sé qué rollo. Ok, esto. No puedo darte más información. He enviado correo electrónico a mis. No he llegado al punto de. Ok, entonces ya buscamos información que nos puede beneficiar con la misión. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street. Eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Pues bueno, tratos son tratos. Aunque nuestro protagonista tenga sus ciertas abstinencia a hacer ciertas cosas por la agencia de inteligencia de seguridad. No me esperé que nos siguiera la policía. No lo vi. Pero bueno, esta nos deshacemos de ella, chicos. Ok, pues aquí nos adelantamos un poquito. Vamos al punto, ya estamos llegando. No estaba tan lejos. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что это человек. Все, он меня дожидался. Пока, братан. Se está escapando con ok. Se dieron cuenta, hay que seguirlo. Esto de persecuciones, ya sabemos que no es mi fuerte. Así que vamos a esforzarnos y tratar de hacerlo mejor para que no se nos escape. ¡Hala! Y sí que corre. Esa callecita. Casi me paso. Si chocaba tantito ahí, ya ahí nomás quedaba en el intento. Se ve genial el puente por aquí. Vamos a dispararle. Hoy incendiamos el coche antes. Fuck this!
viéndolo como todos unos pros. Ahora, zona con ese autobús. Esta zona de cuadra. Ahí está. Ah, se salió del coche. Somos muy pros, amigos. ¿Vieron eso? ¡Pum! Minkoff is dead. Qué The buenos country is fuegos safe. artificiales. Not by a long shot, smartass. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. Pues bueno, chicos, concluimos la misión con éxito. La verdad que a mí se me complican mucho las de persecución, pero la verdad lo hicimos muy bien. Así que aprovechando, amigos, que concluimos muy bien ahora sí que la misión, aprovecho para decirles que no olviden darle like, suscribirse y también darle a la campanita para que no se pierdan los siguientes capítulos de GTA 4. Ya estamos por concluir esta hermosa saga, chicos. La verdad que se los he hecho con mucho cariño. Quizás lo haga de hobby, pero esto no significa que también me haya esforzado a buscarle un buen juego de GTA, amigos. Regularmente siempre se habla de GTA V, de San Andreas, del Vice City, y se me hacen muy comerciales. Creo que ya ese material está más que explotado en las redes. Entonces me quise enfocar al 4 porque me acuerdo que en mis tiempos fue el que menos se jugó, y pues ahorita que está en tendencia que ya se viene el nuevo GTA 6, que a pesar de que ha cambiado de fechas, los videos actuales y los gameplays que se han visto hasta ahorita, la verdad están interesantes, y pues solamente hay que tener paciencia. Si ya esperamos muchos años, ya que unos cuantos meses no esperemos, ya no es nada. Así que les dejo una misión sorpresa, amigos. Nos encontramos un random en la calle. Well, I'm shit, to be perfectly frank, buddy. Fucking shit. What? Terrible. Oh, what's wrong with you? Me? My life's a fucking train wreck. I cannot believe this is happening to me. Bitch! Hey, come on, calm down. Fucking bitch! Who are you talking about? Who's this bitch? Fucking whore of a fucking wife, that's who! Okay, what did she do? My lovely bride, the mother of my son, is up there right now, fucking some prick behind my back. After all I've done for that tramp whore. Ah! Hey, you okay? Hey, come on, calm down. You're going to do yourself some serious damage if you keep going on like that. Yeah, it's only angina. Come on, Jeff. Be calm. Jeff, be cool. Come on, champ. You can do this. Be a winner. Hey, mister, are you okay? I'm a winner. I can do anything. Great. See you later. Hey, you could do me a favor here. What? Take some photos. Text them to me. You want me to text you photos of your own wife? I'll pay, buddy. I've got a black card. I'm afraid I only take cash. I'll give you cash, all right? 500. Just follow them, take some photos, text them to me. Come on, here they come. Here's my card. Pobre tipo, ya se ve que ya perdió la cordura, ya anda muy psicótico de mente, y también está un poco sospechoso, pero ya sabemos que nuestro protagonista, si algo viene a estas ciudades a buscar trabajo y chamba, así que no se va a negar esa oferta. Hacer el trabajo, a ver qué tal, si está en lo cierto, mi estimado camarada, que nos encontramos en la calle. Están interesantes las misiones cuando te topas en la calle. Aparece en el mapa chiquito, como si fuera un GPS, ¿no? Entonces te acercas y ya se entra en una cinemática y ya se asigna una misión nueva. Entonces esas misiones no son principales, son secundarias.
gustan este tipo de misiones por lo mismo, ¿no? De que te aparecen en ciertos sectores del mapa así de manera random. Tú las puedes hacer, o si no también seguir de largo, no son obligatorias, no es parte de la... No es parte de la misión o historia principal, no es canon, no es canónico por así decirlo. Pero pues conectan con ciertas partes, algunas que otras, con ciertos personajes extra, ¿no? Como los de relleno. Así que vamos a subir a ver qué tal. Sabemos que está arriba porque no está en esta parte. Y vamos lentamente porque no sabemos qué tan... Ok, dice que saquemos una foto. No quiero que me detecten. Supongo que si me veo muy sospechoso me pueden detectar, perdón. A ver. En este ángulo yo creo que sí. Ahí está. Está muy lejos. Ahí. Listo. Enviado. No creo que se lo tome muy bien que digamos Jeff. O no sé cómo es que se llama este personaje secundario que nos encontramos. Vete del super, ok. Vámonos del coffee shop. Vamos a salir lentamente sin que nadie nos vea. Agachaditos. Me gustan mucho los detalles de este juego, amigos. A pesar del tiempo que tiene, la verdad me sigue asombrando mucho cada que lo juego. Bitch! The cum-guzzling bitch! She kisses our kid with that mouth. I love her so much! Oh, calm, Jeff. Calm down. Take your own advice, Jeff. Be calm. This doesn't necessarily mean she's cheating on you. Bueno, chicos, estuvo un poco loco la cosa. Fuimos detective del amor más que esta vez, más que persecución o carreras de coches. Fuimos más detective del amor. Un problema de amorío con los esposos y excesos de celos. No sé si nos vuelva a contactar Jeff. Ni tampoco sabemos a ciencia cierta si en verdad lo estaban engañando. Pero vamos a continuar. Tengo ciertas misiones en el mapa por ir. Entonces yo creo que nos vamos a decidir por la de Dwayne. Vamos a ir directo para allá. Vamos a meterle caña. Mostramos cierto debajo del puente estructural. Esto, amigos, se ve genial. Me gusta mucho cómo representa a Nueva York aquí en Liberty City, dando la vuelta. Así que nos estamos dando una vuelta nocturna por los barrios underground de Albuquerque. Bueno, amigos, yo creo que con esta parte, ya con esta misión, ya estaríamos haciendo más del 50% de las misiones de GTA, de la historia principal. Así que no se lo pierdan. Vamos a concluirla. Igual me gustaría ver si por mayoría de likes o de vistas, mencioné que iba también a grabar las de Gay Tony y las de Angel of
creo que esto va a estar un poco hardcore. Según Dwayne controlaba un sector ahí de unos bares. Ya sabemos qué pasa en esas zonas, y más cuando hay peleas de plaza y de poder en ese sector, ¿no? Que es de los bares y de prostitución, etcétera. Puede acabar en tiroteo, va a estar bueno esto. Ya saben que esas son las misiones que más disfruto. Y pues, como les comentaba, amigos, en base a las vistas, likes, yo podría hacer sin ningún problema la expansión de este GTA 4, la balada de Green Tony, los on Darkness, algo así. No recuerdo muy bien cómo se menciona, porque la verdad muy pocas veces he visto el título. Yo! Nico! It's Brucey, baby! How about we go check out some naked bitches? Sorry, Brucey, man. I'm about to go see some naked women, but this time it's business, not pleasure. We have to hang out another time. See you. Nos marcó el loco de Brucey. No tenemos chance ahorita porque estamos en una misión. Business son business. Así que ya se la saben. Ya estamos llegando. Ese es el club bar. Sí está grande por lo que veo. Pensé que nada más era chico, pero miren todo lo que rodeamos desde donde los vimos hasta donde nos estamos poniendo ahorita. Así que no se admiten armas en el club. Pues, ¿qué creen, amigos? Permisos no les voy a pedir. Venimos por asunto de negocio por parte de Dwayne. Tú, pelonchas, mejor no quiero que te apartes. Así que vamos a darle al que sigue. Tengo para ti también. ¿Quién más quiere? Un elotazo para ti. ¿Quieres pelote con chile o sin chile? Listo. Vámonos. The jungle, welcome to the jungle. A ver. ¿Y ese qué? ¡Hala! Ahí nos salió uno. Lo siento, amigo, no quería volarte. No quería darte un headshot, pero tú te atravesaste. No era para ti. A ver. Me viene alguien. Espera, brother. Dejen de correr. El problema no es con ustedes, son con los que me están tirando. No sé qué tan buena idea ha sido que no me haya recargado de armas, pero recuerdo que tenía... Bueno, no. Pensé que tenía más armas. Nada más me quedan 30 balitas de la AK. Supongo que me quedan de las otras. 29 de balas de escopeta, las más que suficientes. Ya trabajas con varios. Entrar un poco más seguro a corta distancia. Hay una pequeña mujer en interiores, caminado tranquilamente como si no estuviera pasando nada. Está genial el bar, debo admitirlo. Está bien decorado. Todavía está vivo. De esas sí tenemos bastante balas, así que no hay por qué preocuparnos. Se nos pelan. Dale, baby, dale que se nos va. ¿Ustedes creen que tenemos balas para afectarlo a... ¿Creen que sea demasiado para darle por la ventana? Es bien por estarle disparando. Lo bueno es que tenemos buen vehículo para alcanzarlos. Así que sigamos. Viendo
quisiéramos ya se les prendí fuego a todos. Ahí ahora me está siguiendo la poli, pero solo es una estrella. Qué alivio, pensé que me iba a parecer más por la confusión. Nobody's gonna be partying up in your club anymore. Playboy ain't gonna be happy. What do you mean? He still did business with the gangsters that took over. They fuck me, they fuck, right? Playboy gonna feel that shit. Sure thing, man. Playboy que la chuta. Tú relájate, güey, que todo eso está controlado. No te vamos a dejar, así como nuestro amigo el Little Jacob, que bien o mal nos ha cuidado las espaldas. También se le hemos cuidado, pero hay una buena camaradería. Así que festejemos algo tan orgásmico como esto. 3 horas más tarde. A su perra suerte, eso fue de gángster, amigos, de gángster. Imagínense que no quisiéramos hacer solamente las misiones principales. Nos indicó que nos faltan 47 acrobacias para completar las tareas completas de acrobacias del GTA. Así que, como les digo, el juego realmente, si lo quieren exprimir al máximo, hay muchas cosas para aprovecharlas. La verdad que es amplio. Yo opino que tiene lo necesario e indispensable para divertirse. Tampoco no crean, amigos, que es un juego como el de Zelda o un RPG tipo Skyrim. O sea, no, si ustedes quieren tardar días y días en un mundo y explorar y perderse y vivir ahí, y crear toda una vida y familia e hijos, pues tampoco, ¿no? Ok, pues estamos a punto de saltar un doble orgasmo. Miren qué hijo de perra es Nico haciendo concha. Una camioneta, un extintor. Le apesta la vida. Es duro, sucio, grosso y venoso, pero dejemos hablar de su pedazo. Nico, tell me it weren't you that shot up the strip club in Wuhan. You asked me to help out Dwayne. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business interests. Damn, son, that ain't cool. Ok, pues bueno, chicos, por apoyar a Dwayne le salió contraproducente a Playboy X. Sin embargo, el bar era de Dwayne, se me hizo lo justo, a pesar de que era un socio de Playboy X. Pero bueno, ya sus problemas tendrán. Más adelante iremos viendo cómo se desenvuelve toda esta problemática. I want to go to Savannah Avenue. On our way. Don't play with the window. Okay, here we are, bucko. Ok, chicos, tuvimos la preferencia de hacer el viaje rápido. Llegamos a la misión directo con los MacReady. Así que les dejo la cinemática. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Oh, there he is. Mr. fucking crazy man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug-dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye.
What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No? Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Qué encantadora chica, digo, qué encantadora familia, chicos. Where's your car, man? We need a car. Bueno, aquí empezamos a conocer más a los MacReady, amigos, así que si empiezan los diálogos entre ellos, dejo que disfruten de esta plática, conozcan más de este universo de GTA 4. What have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east, but we don't know what it is that they're bringing in exactly. All we know is that it's worth $1 or $2. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Vicino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day, but that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Vicino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chaste European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way, you know? A male bonding, about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Ok, estuvo interesante la conversación y la plática. Platicaron acerca de un tal Ray Vicino, pero quiero imaginar que es alguien peligroso y poderoso. Here we are. What's the plan? We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. We're going this way. Bueno, ok, sigamos a Paki. Supongo que él tiene toda la ruta del camino. Vamos a seguirlo. A ver qué rollo. Vamos a... Sacamos nuestra arma. Todas las misiones que yo recuerdo con Paki anteriormente que yo lo jugué. Y cuando apenas lo estaba recién conociendo. Siempre sé que son de las que a mí me gustan. Que es de tiroteo. Así que nos vamos a preparar. Por el momento creo que este de espionaje. No más recuerdo, la verdad. Estoy un poco desubicado en las misiones ya posteriores de este momento. A partir de este momento ya hice las que yo más recuerdo. O sea, y ahorita de aquí en adelante, inclusive más o menos recuerdo quién es Ray Vicino. Sí me acuerdo que creo que era de los italianos. Pues no recuerdo si tenía mucho poder en sus mafias o en lo económico. Ahora sí que no recuerdo muy bien qué tan importante era en la historia. Pero me parece que sí. Ya si lo menciona Paki es porque debe ser alguien importante, ¿no? No encuentro cómo subirme. Pero veo que está de ese lado Paki, como que tengo que pasar así como lo hizo él. Ay, me caí. Tampoco es así. A ver, algún botón en específico. Me tengo que pegar mucho. Ahí está.
Solo tenía que saltar un poquito despegado del muro. Ok, ahí nos está esperando Paki y el buen Paki nada más se la pasa haciendo puro parkour. Aquí podemos también escalar. Bueno, eso sí ya lo sabíamos, ¿no? A ver, vamos a pasar agachados como él. I'll get here on my own time. A ver qué rollo. This is where the deal's meant to be going down. And here's the boat, right on time. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Bueno, hemos recibido indicación. La verdad entendí un poco, no mucho, pero la verdad mi intención es entrar a la Rambo y empezar a disparar a lo loco, así a lo crazy, a lo hardcore, como nos compete, como nos gusta. Así que también me la voy a llevar leve, no crean que voy a ir tan atrabancado, pero dice que lleguemos ahora sí que lleguemos a la parte del almacén donde está ese vehículo. Pero me imagino que tenemos que ir eliminando ciertos... fuck. Creo que no fue una buena idea eso. Ok. A ver, vamos a darle vuelta por allá. Más. Lo bueno que está aquí está bien cubierto, así que ya con eso me quito un peso de encima, puedo eliminar un poco con el franco. A las se escuchan muchas balas, entonces sí son varios. Si no vi muy bien en la conversación qué tipo de mafia eran, los vi medio, los vi un poco diferentes a los que hemos enfrentado, a los italianos, rusos, jamaiquinos, me parece que igual en este juego entran las triadas, los chinos. Disparando, mira, acá hay otro. Y aquí ya nos podemos... Bueno, se siguen escuchando bastante todavía, pero ya podemos empezar a... Ok, ya le sacamos la AK-47, ya no hay tan... Oh, fuck. No puedo ni hablar. Hemos entrado de que no me haga papilla. Alright, Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster off of Union Drive West. Ok, sí aguantó los balazos. Pensé que me lo iban a explotar antes.
poco tenso eso, pero ya salimos del peligro. Ya podemos avanzar, seguir el camino en el GPS. Esperemos no esté tan lejano el recorrido, porque me imaginaba eso. Justamente por eso lo mencionaba. No, chicos, no puedo creer. Están viendo que esta cosa con trabajo corre. Ok, amigos, menciona Paki que podemos tirar granadas con la furgoneta, pero quiero hacer el reto de no estallar nada ahorita porque luego me va a seguir la policía y es un poco para mí hostigante eso. Si no, repetir una misión, pero voy a intentar llegar al punto y guardar la furgoneta con estos tipos. Si no me bajo, los acribillo ahí, o al final si llega a sacar un poco de humo, ya aplicamos la vieja confiable, ¿no? Pero no, taxi, ¿por qué no? Voy a hacer la causa. Reto cumplido, chicos. Hemos llegado al garage sin necesidad de usar bombas, sin que nos siga la policía ni nada. Inclusive creo que no nos iba a seguir, pero en fin, concluimos. The stuff all in there? Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico! Come over here. You work for these Mick bastards? Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Espero que se le hayan pasado muy bien en este capítulo número 17 de GTA. Ya saben, ya estamos a punto de concluir. No olviden darle like, suscribirse y también darle a la campanita para que no se pierdan las siguientes notificaciones de los últimos capítulos. Así que ya saben, están invitados y hasta la próxima.